Cuando un multimillonario decide volver a casarse 3 años después de un divorcio difícil, invita a su exesposa a la ceremonia para avergonzarla, pero termina en completo shock cuando ella aparece con un par de gemelos que se parecen mucho a él. Alexander Gray estaba de pie frente al gran ventanal de su ático, con la ciudad extendiéndose debajo como un tapiz brillante de poder y ambición. Bebió un sorbo de whisky, dejando que la calidez del líquido ambarino lo inundara. Habían pasado 3 años desde que su vida se desmoronó, desde que la traición de Catherine destrozó los cimientos de su matrimonio. Sin embargo, allí estaba él, reconstruido, más fuerte que nunca. Su imperio estaba prosperando, su nombre intacto y pronto daría un paso que Catherine nunca hubiera imaginado: volver a casarse. La boda sería un acontecimiento para recordar, suntuoso, sofisticado, la cumbre de la alta sociedad. Y en el centro de todo, Isabelle. Era todo lo que Catherine no había logrado ser: elegante, serena, inquebrantable en su lealtad. Alexander adoraba su tranquilidad y confianza, su forma de parecer inmune al caos que a veces deparaba su vida. Ella era su nuevo comienzo, un símbolo de su triunfo sobre el sufrimiento y la humillación que Catherine le había infligido. Pero el triunfo exigía testigos. La idea había echado raíces hacía un mes, mientras estaba sentado con su círculo íntimo cenando. Alguien había mencionado a Catherine de pasada, un comentario desconsiderado sobre su vida tranquila desde su divorcio, y la mente de Alexander se había encendido. ¿Qué mejor manera de mostrarle al mundo, y a la propia Catherine, lo lejos que había llegado que invitándola a su boda? No era una venganza, no exactamente. Fue un cierre. Una manera de dejar atrás el pasado con la clase de firmeza que solo un acontecimiento como este podía proporcionar. Su mejor amigo, Marcus, había expresado la primera objeción. Alex, no es una buena idea. Invitarla es como meterle mano a un avispero. No causará problemas, había respondido Alexander con un gesto de desdén. Catherine sabe que no es así. Es demasiado orgullosa. No se trata de que cause problemas, insistió Marcus. Se trata de ti. Has seguido adelante, o al menos, eso es lo que nos sigues diciendo. Entonces, ¿por qué darle más espacio en tu vida? Alexander se encogió de hombros, reacio a admitir la complejidad de sus emociones incluso ante su confidente más cercano. No buscaba aprobación, buscaba un final. Ahora, la invitación dorada yacía sobre el escritorio detrás de él, grabada con el nombre de Isabelle y el suyo en delicadas letras doradas. Era una obra de arte, como todo lo relacionado con la boda, desde los arreglos florales de diseño hasta la cena de 6 platos planeada por uno de los mejores chefs de la ciudad. Se imaginó a Catherine abriéndola, con una expresión indescifrable, mientras se daba cuenta de la realidad de su nueva vida. No era el rencor lo que lo motivaba, se dijo. Era la necesidad de demostrar, aunque solo fuera a sí mismo, que su traición no lo había definido. Isabelle había arqueado las cejas cuando él le contó su plan. ¿Estás invitando a tu exesposa a nuestra boda? Alexander, ¿por qué? Ella es parte de mi pasado, explicó. No quiero que queden fantasmas. Se trata de cerrar el ciclo. Isabelle lo observó, su rostro sereno no revelaba nada. Si crees que es lo correcto, confío en ti. Su confianza significaba todo para él y prometió no decepcionarla. Catherine vendría, vería la vida que había construido sin ella y se iría. No habría drama ni enfrentamiento. Solo la tranquila satisfacción de saber que él tenía la última palabra. La mañana en que le entregaron la invitación, Alexander se sintió inusualmente inquieto. Se ocupó de reuniones y llamadas, pero su mente volvió a pensar en Catherine. ¿Cómo era su vida ahora? No le había preguntado, no se había molestado en preguntar. En lo que a él respectaba, ella era un capítulo ya escrito, cerrado y archivado. Ella le había quitado tanto, su confianza, su fe en la eternidad, pero no le había quitado todo. Aún conservaba su ambición, su empuje y ahora a Isabelle. El teléfono vibró en su escritorio y lo sacó de sus pensamientos. Fue Marcus. Ella lo entendió, dijo Marcus sin preámbulos. Catherine. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me llamó, Alex? Quería saber si hablabas en serio. ¿Qué le dijiste? Le dije que había sido idea tuya y que me parecía una mala idea. Alexander se rió sin humor. Y no dijo mucho después de eso.
Solo me dio las gracias y colgó. Se reclinó en su silla, mirando fijamente al techo. Ella vendrá. Por supuesto que vendrá. Catherine no es de las que dejan pasar una invitación como esta. Pero Alex, será mejor que te prepares para lo que sea que traiga consigo. ¿Qué podría traer que me importe? Hubo una larga pausa antes de que Marcus respondiera. No lo sé. Solo espero que tengas razón. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de actividad. Isabelle estaba radiante y su entusiasmo era contagioso mientras ultimaban los detalles. Alexander se permitió relajarse, creer que todo estaba tomando forma. La respuesta de Catherine llegó sin fanfarrias, simple, discreta, como siempre había sido la mujer. Dejó de pensar en ella y se concentró en Isabelle y en el futuro que estaban construyendo. En vísperas de la boda, Alexander se paró una vez más en la ventana del ático, mirando la ciudad que le había dado todo. Pensó en Catherine, en la vida que una vez habían imaginado juntos y en cómo todo se había derrumbado bajo el peso de su traición. Mañana lo dejaría todo atrás. Mañana por fin sería libre. O eso creía. La noche anterior a la boda, Alexander apenas durmió. Se dijo a sí mismo que era la emoción, la expectativa de cerrar finalmente el capítulo de su pasado y avanzar hacia el futuro con Isabelle. Pero debajo de esa superficie pulida, había una tensión persistente que no podía quitarse de encima. La respuesta de Catherine había llegado sin problemas, pero algo en ella lo inquietó. Se quedó mirando la tarjeta recién hecha durante demasiado tiempo antes de finalmente tirarla a un lado. No importaba. Ahora no era más que una invitada, una espectadora de su triunfo. La mañana llegó con todo el esplendor que se espera de la boda de un multimillonario. La extensa finca bullía de perfección orquestada, flores blancas inmaculadas, candelabros de cristal y filas de invitados impecablemente vestidos. La presencia de los medios de comunicación en el exterior de la puerta era numerosa, deseosa de capturar el acontecimiento social del año. Alexander estaba en el vestuario, ajustándose los gemelos con la facilidad que da la práctica, pero en el espejo captó algo en sus propios ojos que no le gustó. Duda. Marcus, como siempre, estaba allí para aclarar sus pensamientos. Pareces un hombre que se dirige a un campo de batalla en lugar de a una boda, sonrió Alexander. Es lo mismo, ¿no? Marcus exhaló y se cruzó de brazos. Catherine está llegando. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Ella es una nota al pie, Marcus. Esta es mi historia ahora. Pero en el fondo, se preguntaba, la ceremonia comenzó impecablemente. Isabelle flotó por el pasillo con una gracia que dejó a todos sin aliento. El corazón de Alexander se llenó de alegría al verla, un faro de todo lo bueno y refinado. Ella era el futuro, la imagen cuidadosamente esculpida de su éxito. Mientras intercambiaban votos bajo la luz dorada de la tarde, sintió que el peso de su pasado se aliviaba. Catherine no tenía poder allí. O eso creía él. La recepción estaba en pleno apogeo cuando ella llegó. Alexander la vio desde el otro lado del gran salón de baile justo cuando se estaba realizando el primer brindis. La multitud parecía moverse a su alrededor y los murmullos se extendían como un reguero de pólvora. Ella estaba de pie en la entrada, vestida con un vestido sencillo y discreto, con el cabello peinado hacia atrás en un estilo informal que la hacía parecer aún más serena de lo que él recordaba. Pero no fue Catherine la que atrajo la atención de todos, sino los dos niños que la sujetaban de la mano, un niño y una niña, ambos de unos 3 años. A Alexander se le cortó la respiración. Los gemelos permanecieron en silencio junto a su madre, con los ojos muy abiertos y solemnes con sus trajes formales. Y en ese momento, el mundo se desvió de su eje. Porque sus propios ojos lo miraban fijamente. Sus rasgos se suavizaron y se reflejaron en los rostros inocentes de los niños que estaban junto a Catherine. El ruido de la recepción se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo de fondo. La copa de champán que tenía en la mano tembló ligeramente antes de dejarla sobre la mesa. Isabelle, a su lado, se había quedado quieta y sus dedos se apretaron alrededor de su brazo. Al otro lado de la sala, Catherine sonrió, con una sonrisa agridulce y cómplice, y con un asentimiento casi imperceptible, se acercó. Los invitados susurraban en voz baja, algunos mirándolo furtivamente mientras otros lo miraban abiertamente.
La mente de Alexander trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación, una negación. Cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que estaba viendo. Pero ninguna lógica podía borrar el innegable parecido que tenía ante sí. Catherine se detuvo a unos metros de distancia, con la mirada fija. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero firme. «Conoce a tus hijos, Alex». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Tragó saliva, tenía la garganta seca. «¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando?» La expresión de Catherine no vaciló. «James y Olivia. Son tuyos». Ella los miró y acarició suavemente el cabello del niño. «Siempre han sido tuyos». Isabelle aflojó la presión sobre su brazo, pero no dijo nada. Su silencio era más desconcertante que cualquier arrebato. Alexander podía sentir el peso de docenas de ojos sobre él, esperando su reacción, esperando ver al multimillonario perfectamente sereno desmoronarse en tiempo real. Apretó la mandíbula y su voz salió baja y peligrosa. «Estás mintiendo». Catherine inclinó ligeramente la cabeza, con un rastro de tristeza en sus ojos. «¿Por qué mentiría sobre algo así?» Alexander se acercó un paso más y bajó la voz para que solo ella pudiera oír. «Me engañaste, Catherine. Lo echaste todo a perder. Y ahora esperas que crea. Espero que enfrentes la verdad». Su voz vaciló, pero solo un poco. «Descubrí que estaba embarazada después de que te fuiste. Intenté decírtelo, pero no me escuchaste. Estabas demasiado ocupada borrándome de tu vida». Su pulso latía con fuerza en sus oídos. «Deberías haberte esforzado más». Catherine abrió los labios, como si fuera a discutir, pero luego simplemente suspiró. «Tal vez debería haberlo hecho. Pero hice lo que creí que era mejor». Sus ojos se posaron en Isabelle, que se mantuvo extrañamente serena. «Y pensé que hoy podría ser mi última oportunidad de hacerte ver». Las manos de Alexander se cerraron en puños a los costados. Esto no iba a suceder. No ese día. No así. La pequeña Olivia tiró suavemente del vestido de Catherine y lo miró con inocente curiosidad. «Mamá, es nuestro papá». Alexander sintió que el aire abandonaba sus pulmones en una dolorosa ráfaga. La habitación le parecía demasiado pequeña y el aire demasiado denso. Había pasado 3 años construyendo una nueva vida, una vida mejor, libre de los escombros de su pasado. Y ahora, en cuestión de segundos, Catherine había vuelto a destrozarla. La voz de Isabelle finalmente rompió el silencio. «Alexander». Se volvió hacia ella, sus ojos buscando en ella algo que la tranquilizara, algo que la enojara, algo que no fuera cierto, pero ella simplemente parecía agotada, como si siempre hubiera sospechado que el pasado no estaba realmente enterrado. «Necesito un momento», murmuró, alejándose de la multitud, de Catherine y de los niños que tenían su rostro. Caminó rápidamente hacia el jardín, el aire fresco de la tarde no ofrecía alivio alguno al fuego que ardía en su interior. Todo su mundo había dado un vuelco, y por primera vez en mucho tiempo, Alexander Gray no tenía ni idea de qué hacer. Detrás de él, Catherine estaba en la puerta, abrazando a sus hijos y mirándolo alejarse. El aire afuera era fresco, pero no hizo nada para calmar el calor que se elevaba en el pecho de Alexander. Se encontraba en el jardín, apenas iluminado, con las manos apoyadas en la balaustrada de piedra, contemplando los extensos terrenos de la finca sin verlos realmente. Su mente era un huracán de ira, confusión y algo mucho más peligroso, la duda. Niños. ¿Sus hijos? No tenía sentido. No podía tenerlo. Catherine ya lo había destruido una vez, con su traición, su aventura, la forma en que destrozó su matrimonio como si no hubiera significado nada. Y ahora, de la nada, tuvo la audacia de aparecer en su boda con gemelos que se parecían a él. Se oyeron pasos contra la grava detrás de él. No necesitó darse vuelta para saber quién era. «Tienes muchos nervios al presentarte aquí de esta manera», dijo con voz fría. Catherine se acercó, abrazándose como para protegerse del frío. «No vine aquí para arruinar tu boda, Alex». Soltó una risa aguda y sin humor. «¿Esperas que crea eso?» Finalmente se giró para mirarla, con los ojos oscurecidos por la furia. «Tuviste 3 años para decírmelo, Catherine.
¿3 años, y elegiste hoy? Su voz se quebró un poco y odiaba lo cruda que sonaba. Lo intenté, dijo en voz baja, su expresión estaba impregnada de algo cercano al arrepentimiento. Lo intenté muchas veces, pero no me escuchabas, ni siquiera me dejabas hablar. Alexander se burló, sacudiendo la cabeza. Eso es una tontería. Catherine levantó la barbilla. ¿Recuerdas cuando llamé a tu oficina después del divorcio? ¿Cuando intenté reunirme contigo en la gala del año pasado? Tu asistente nunca me dejó comunicarme. Incluso te envié cartas, Alex. Estabas demasiado ocupado asegurándote de que me borraran de tu vida como para ver lo que intentaba decirte. Apretó la mandíbula. Era cierto que después del divorcio se había sumergido en su trabajo, rodeándose de muros tan altos que nadie, y menos Catherine, podía traspasarlos. ¿Pero esto? Parecía una excusa desesperada. Debiste haberte esforzado más. Dijo con brusquedad. Debiste haberte presentado en mi puerta. Los ojos de Catherine brillaron con algo peligrosamente cercano a la ira. ¿Y que tu equipo de seguridad me expulse? ¿Que me humillen de nuevo? Tomé una decisión, Alex. Los crié por mi cuenta porque pensé que eso era lo que querías. Su voz tembló levemente. No quería que crecieran sintiéndose indeseados. Se le encogió el pecho, la acusación en sus palabras le hirió profundamente. No puedes tomar esa decisión por mí, dijo, ahora en voz más baja. Si son míos, merezco saberlo. Tenía miedo, admitió. Y por primera vez, su máscara de calma se desvaneció. Pensé que los rechazarías. Pensé que los verías como otro error atado a mí. Ella tragó saliva con fuerza. No estaba segura de que pudieras amarlos. Alexander la miró, atónito por la brutal honestidad de sus palabras. Una parte de él, que había enterrado bajo capas de éxito e indiferencia, sintió dolor ante la idea de que ella realmente creyera que a él no le habría importado. Pero entonces, los recuerdos de su traición volvieron a aparecer y su expresión se endureció. Esto no cambia lo que hiciste, dijo con firmeza. Lo sé. La voz de Catherine era apenas un susurro. Una nueva voz rompió la tensión. Alexander. Isabelle estaba de pie en la entrada del jardín, con el rostro indescifrable, pero había una tensión en su postura que no había estado allí antes. Dio un paso adelante lentamente, sus ojos se movieron de él a Catherine, luego se posaron en el resplandor distante del salón de baile detrás de ellos. Creo que tenemos que hablar, se enderezó, frotándose las sienes. Isabelle, hablaremos más tarde, lo interrumpió, su voz cargada de frustración controlada. Pero por ahora, necesito saber, ¿esto es real? ¿Son tuyos? Alexander exhaló lentamente. No lo sé, pero tengo intención de averiguarlo. Su mirada se desvió hacia Catherine, quien asintió levemente en señal de comprensión. Isabelle asintió y apretó los labios hasta formar una fina línea. No puedo creer que no se lo hayas dicho antes, le dijo a Catherine con una mezcla de incredulidad y enojo silencioso en su voz. No quería arruinarle la vida, respondió Catherine con expresión cansada. Los ojos de Isabelle se oscurecieron. Bueno, felicitaciones. De todos modos lo hiciste. Sin esperar una respuesta, se volvió hacia Alexander. Necesito un tiempo para pensar. Y honestamente, no sé si puedo hacer esto ahora. Isabelle, me voy al hotel, dijo con firmeza. Se suponía que nos íbamos de luna de miel mañana. Avísame si eso sigue sucediendo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la casa, desapareciendo entre la multitud de invitados bien vestidos, ajena al drama que se desarrollaba afuera. Alexander sintió el peso de sus palabras presionándolo como un puño de hierro. Su vida perfecta, sus planes perfectos, todo se estaba desmoronando. Se volvió hacia Catherine, que parecía visiblemente agotada pero decidida. No te irás, todavía no, dijo con firmeza. Quiero una prueba de ADN. Ella asintió. Por supuesto. Lo que necesites. Por primera vez esa noche, no había enojo en su voz, solo resignación silenciosa. Necesito tiempo. Catherine vaciló, luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre. Sé que no confías en mí, así que vine preparada.
Ella se lo entregó. Es la prueba de paternidad. Lo hice el año pasado. No quería que pensaras que mentía. Se quedó mirando el sobre, sintiendo como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Si no quieres mirarlo ahora, lo entiendo, dijo. Pero son tuyos, Alex, estés listo para aceptarlo o no. Catherine se dio la vuelta y caminó hacia la casa, dejándolo solo con el sobre en sus manos. Podía oír la música que llegaba desde la recepción, las risas y el tintineo de las copas, una celebración de la que ya no formaba parte. Miró el sobre, con los dedos sobre el sello. Su mundo entero, todo lo que creía saber, estaba dentro. Alexander estaba sentado en su estudio, con el sobre sin abrir todavía sobre el escritorio como un arma cargada. El aire de la habitación se sentía pesado, denso por el peso de todo lo que Catherine había dicho. Había estado mirando el sobre durante horas, rozando el sello con los dedos, pero no podía abrirlo. Todavía no. En cambio, ordenó una nueva prueba de ADN, una que hizo su gente, a su manera. ¿Control? Eso era lo que necesitaba en ese momento, y se le escapaba entre los dedos más rápido de lo que podía atraparlo. Sin embargo, en el fondo ya lo sabía. No necesitaba una prueba para ver la verdad. James tenía sus rasgos afilados, su frente obstinada, y los ojos de Olivia eran un espejo de los suyos cuando era más joven. Era innegable, y eso lo asustaba más de lo que quería admitir. El pasado, que había enterrado tan meticulosamente, estaba abriéndose paso de nuevo. Los recuerdos de Catherine inundaron su mente, como solían reírse en la cama hasta altas horas de la noche, como ella trazaba círculos perezosos sobre su piel, susurrándole sueños sobre el futuro. Y luego la devastación. La noche en que se enteró del romance. El nudo en el estómago, la sensación de traición tan profunda que aún le dolía. La había amado una vez, con fiereza, con desesperación, y ella lo había destrozado sin pensarlo dos veces. Ahora estaba de vuelta, con hijos que deberían haber sido parte de su vida desde siempre. La ira volvió a hervir en su interior, retorciéndose y enroscándose hasta dejarlo inquieto. Su teléfono vibró y lo miró, esperando otra llamada de Marcus o de uno de sus agentes de relaciones públicas que intentara contener la situación. En cambio, era un mensaje de Isabel. Me quedaré en el hotel unas cuantas noches más. Necesito espacio para pensar. Alexander exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Isabel se le había ido escapando de las manos desde el momento en que Catherine llegó a la boda. Lo había manejado con gracia en público, sonriendo y asintiendo, pero a puerta cerrada se había mostrado distante. Desapegada. Ella no era el tipo de mujer a la que le gustaban los enredos desordenados, ¿y esto? Esto era la definición de un desastre. La luna de miel se había pospuesto indefinidamente y Alexander no podía culparla. No estaba seguro de si eso podría suceder ahora. Ella le había hecho una pregunta antes de irse, una que lo perseguía más de lo que quería admitir. ¿Podrás realmente dejar ir a Catherine? La había tranquilizado, le había dicho que el pasado ya había terminado, pero ahora, de pie allí, rodeado por los fantasmas de lo que podría haber sido, se preguntaba si se estaba mintiendo a sí mismo. Catherine ya no era solo una exesposa. Ella era la madre de sus hijos y eso lo cambió todo. Los medios de comunicación ya habían recogido el escándalo. Su nombre estaba en todas partes, los titulares especulaban sobre los gemelos, su parecido con él y los rumores sobre una familia secreta oculta a la opinión pública. Las redes sociales se llenaron de especulaciones que analizaban cada aspecto de su vida. En todos los sitios de noticias aparecían fotos de él saliendo furioso de la recepción, junto con fotos de Catherine y los gemelos con un aspecto tranquilo y sereno. Solo podía imaginar lo que estaba pensando Isabella al ver todo esto en tiempo real. Marcus había intentado adelantarse a la situación, asegurando a la prensa que Alexander estaba manejando las cosas en privado, pero el daño ya estaba hecho. Los inversores eran cautelosos y los miembros del consejo de administración murmuraban a sus espaldas. Su mundo entero, cuidadosamente organizado y controlado, era ahora una herida abierta que el mundo debía diseccionar. En medio del caos, Catherine había mantenido la calma, lo cual era frustrante. No buscaba llamar la atención, no llamaba a la prensa ni intentaba forzarlo. En todo caso, eso lo enfureció aún más. Quería que ella se enfadara, que le diera una razón para volver a alejarla. En cambio,
Simplemente le había dicho que estuviera allí si quería y había dejado la decisión en sus manos. Sin embargo, no podía escapar de la imagen de los gemelos. La forma en que James se movía cuando estaba nervioso, igual que Alexander cuando era niño. La forma en que la pequeña mano de Olivia había alcanzado el vestido de Catherine. La misma forma en que Alexander solía agarrar el abrigo de su madre cuando se sentía inseguro del mundo. Se encontró de pie en su armario a altas horas de la noche, mirando una vieja fotografía escondida en el fondo. Una foto de él y Catherine en su luna de miel en Grecia, riendo sin ninguna preocupación en el mundo. Había olvidado cuánto la amaba. O tal vez simplemente se había convencido a sí mismo de que la amaba. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Catherine: hoy llevaré a los niños al parque. Si quieres reunirte con nosotros. Sin presiones. Piénsalo. Se quedó mirando el mensaje durante un buen rato, con el pulgar sobre la pantalla. Debería ignorarlo. Debería centrarse en su negocio, en reparar el daño que esta revelación había causado. Pero en lugar de eso, se encontró escribiendo una respuesta. Lo pensaré. Fue un paso pequeño, pero que le provocó un escalofrío de inquietud. No estaba seguro de si estaba avanzando hacia algo o alejándose de ello. Los resultados de la prueba de ADN llegaron en un elegante sobre blanco, entregado directamente a la oficina de Alexander por su asistente de mayor confianza. Lo miró fijamente durante un largo momento, sintiendo el peso de la verdad presionándolo incluso antes de abrirlo. Sus dedos se sentían más pesados de lo que deberían cuando rompió el sello y desdobló el papel nítido. 99,99% de probabilidad de paternidad. Allí estaba. No había lugar para la duda. No había lugar para la negación. Olivia y James eran sus hijos. Se reclinó en su silla, exhalando lentamente, con las manos agarrando los brazos de su sillón de cuero como un hombre preparándose para la tormenta. El aire en la habitación parecía demasiado denso, las paredes demasiado cercanas. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte que se extendía por la ventana, pero lo único que podía ver era el rostro de Catherine en la boda. La suave sonrisa que lucía cuando se los presentó. Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Marcus entró sin esperar permiso, con expresión cautelosa. ¿Y entonces? Alexander arrojó el papel sobre el escritorio, dejando que hablara por sí solo. Marcus lo recogió, escudriñando rápidamente la situación con la mirada antes de asentir, como si no hubiera esperado nada más. Supongo que esto no cambia lo que sientes, preguntó Marcus, dejando el papel con cuidado. Alexander se pasó una mano por el pelo, la frustración bullía bajo la superficie. Cambia todo y nada al mismo tiempo. Se puso de pie y caminó de un lado a otro de la habitación. Debería haberlo sabido, Marcus. Debería haberlo visto. Y ahora ella. Se detuvo y sacudió la cabeza. Ahora Catherine quiere portarse bien y se ofrece a resolver las cosas como si nada de esto fuera culpa suya. Marcus suspiró. Alex, tal vez ya no se trate de culpa, sino de lo que viene después. Alexander le lanzó una mirada penetrante. ¿Qué viene después? Te diré lo que viene después, ella va a sacar provecho de esto. Usará a esos niños para convertirme en el villano, para arrastrarme de nuevo a su órbita también. Se detuvo en seco, con la voz cargada de ira. Oh, dijo Marcus con calma, ella solo está tratando de ser CEO padre como dijo. Alexander se burló, dándose la vuelta. ¿Crees que ha cambiado? La gente como Catherine no cambia, Marcus. Ella hizo esto para arruinarme. Pero mientras decía esas palabras, algo en él vaciló. Ver a Olivia y James había despertado algo muy profundo en su interior, algo que no estaba listo para reconocer. Eran suyos, por mucho que quisiera negar las circunstancias. Una parte de él siempre había imaginado tener hijos, en otras circunstancias, con una mujer diferente. Y ahora, sin previo aviso, la paternidad había caído en su regazo como un invitado no invitado. Más tarde esa noche, se encontró en su ático, de pie frente a Isabelle mientras ella leía los resultados de la prueba. Su rostro no delataba sorpresa, pero la tensión en sus hombros lo decía todo. Son tuyos, dijo, doblando el papel y dejándolo a un lado. Ella lo miró a los ojos, sus ojos buscaban en su rostro algo que él no estaba seguro de poder darle. ¿Dónde nos deja eso, Alex?
Su mandíbula se tensó. Nada cambia entre nosotros, dijo demasiado rápido. Los labios de Isabelle se apretaron hasta formar una fina línea. Dices eso, pero no creo que lo creas. Suspiró y se acercó. Mira, lo entiendo. Esto es abrumador. Pero tienes que decidir si vas a permitir que Catherine siga llevándote de vuelta al pasado o si vas a seguir adelante conmigo. Su voz se suavizó. Te amo, Alex. Pero necesito saber que yo soy lo primero. Quería tranquilizarla, decirle que no tenía de qué preocuparse, pero sus palabras sonaban vacías. En cambio, dijo, necesito tiempo para resolver esto. Sus ojos parpadearon con decepción, pero asintió. Te daré espacio, pero no esperaré por siempre. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio, dejándolo solo con sus pensamientos. Alexander se sirvió una bebida y se hundió en el sofá. Su mente se desvió hacia los gemelos. Recordó la forma en que Olivia se había aferrado a la mano de Catherine, la forma silenciosa en que James lo había observado con cautelosa curiosidad. No lo conocían. Era un extraño para ellos, el fantasma de un padre al que nunca habían conocido. En contra de su mejor criterio, tomó su teléfono y revisó los mensajes que Catherine le había enviado ese mismo día. Sé que estás enfadado, pero ellos merecen conocerte. Nos vemos mañana. Solo nosotros y los niños. Se quedó mirando el mensaje. Su pulgar se cernía sobre la pantalla. Todos sus instintos le gritaban que terminara con esto antes de que se volviera más complicado. Pero una voz más tranquila, la que había pasado años ignorando, susurró algo más. Ellos merecen conocerte. Al día siguiente, se encontraba en el parque que Catherine había mencionado, de pie junto a un banco, rígido, mientras la observaba con los gemelos. Olivia se reía mientras Catherine la empujaba en un columpio, y James estaba ocupado inspeccionando un montón de hojas. Su ceño se frunció de la misma manera que el de Alexander cuando estaba sumido en sus pensamientos. Catherine levantó la vista y lo miró a los ojos. Le dedicó una pequeña sonrisa, pero él no le devolvió la sonrisa. En cambio, se metió las manos en los bolsillos y se aclaró la garganta. Estoy aquí, dijo, más para sí mismo que para ella. Ella dio un paso hacia él, con una mirada cautelosa pero esperanzada. Gracias por venir. Alexander asintió, con los ojos fijos en James, que ahora lo miraba con curiosidad. No vine por ti, y Catherine. Vine por ellos. Un destello de dolor cruzó su rostro, pero asintió. Eso es todo lo que quería. Mientras Olivia se acercaba a él, tirando de la pernera de su pantalón, Alexander sintió que algo se quebraba en su interior. Se agachó, sin saber qué decir o hacer, pero Olivia no dudó. Le tendió una pequeña flor amarilla y su voz era clara. Para ti. Se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, muchacho, dijo con voz ronca, tomando la flor. Catherine observó en silencio, y por un breve instante, el pasado y el presente se desdibujaron. Pero por mucho que quisiera aferrarse a la amargura, no podía ignorar la innegable atracción de los niños que tenía delante. Las palabras de Isabelle resonaron en su mente. Tienes que decidir. Pero allí, de pie, mirando los brillantes ojos de Olivia, Alexander se dio cuenta de que, tal vez, por primera vez en su vida, no estaba seguro de cuál era la decisión correcta. Alexander se encontró en un territorio desconocido. En las semanas siguientes, su vida cuidadosamente estructurada empezó a desdibujarse, y las líneas que antes separaban su pasado de su presente se fueron haciendo cada vez más difusas. Se reunía con los gemelos con más frecuencia de lo que esperaba, siempre con una sensación de reticencia que no podía quitarse de encima. Cada vez que veía la risa contagiosa de Olivia o las miradas tranquilas y pensativas de James, algo se agitaba en su interior, un anhelo por los años que había perdido, por la inocencia que había abandonado sin saberlo. Pero con cada sonrisa, cada vacilación, papá, de Olivia, había una corriente subyacente de ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie. No era justo. Catherine le había robado esos momentos, los había escondido como un secreto que no tenía derecho a guardar. Y, sin embargo, a pesar de su resentimiento, a pesar de la traición que todavía le quemaba el pecho, no podía alejarse. No ahora. Los gemelos no eran conscientes de la tensión, su mundo era simple e inmaculado.
No sabían de las noches que pasaba despierto, luchando con la idea de cómo podría haber sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. No sabían con qué frecuencia se encontraba mirando a Catherine cuando ella no lo miraba, buscando rastros de la mujer que una vez había amado y tratando de reconciliarla con la mujer que lo había traicionado. Catherine, por su parte, era paciente. Demasiado paciente. No lo presionó ni le exigió nada. En cambio, simplemente lo dejó existir en ese limbo, ofreciéndole apoyo silencioso cuando él lo permitía y espacio cuando lo necesitaba. Lo odiaba. Quería pelear, gritar, culparla por todo lo que había salido mal. Pero ella nunca le dio esa satisfacción. Sin embargo, Isabelle no fue tan indulgente. Una noche, Alexander regresó al ático después de pasar la tarde con los gemelos en el zoológico. Esperaba encontrar a Isabelle esperándolo, pero el lugar estaba oscuro y extrañamente silencioso. Cuando finalmente la vio, sentada en el borde de la cama con una maleta a medio hacer a su lado, se le encogió el estómago. No puedo seguir con esto, Alex. Su voz era tranquila, pero tenía un tono cortante que había oído demasiadas veces últimamente. Pensé que podría manejarlo, pero estaba equivocada. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Isabelle, no hagas esto. Ella se quedó de pie, cruzándose de brazos. ¿Hacer qué? ¿Esperar que mi prometido se centre en nuestra vida? ¿Que esté completamente aquí conmigo en lugar de estar estancado en el pasado con Catherine y los niños que ni siquiera sabías que existían hasta hace semanas? Su voz se quebró un poco, pero rápidamente se recompuso. No puedo competir con ellos, Alex. Y no debería tener que hacerlo. Dio un paso más cerca. No estás compitiendo con nadie. Ese es el problema. Ella respondió. Ni siquiera lo ves. Estás tan atrapado en tu ira, tu culpa, lo que sea que sientas cuando miras a esos niños. Te estás perdiendo a ti mismo. Y yo no seré un daño colateral. Alexander exhaló, la frustración crecía. No pedí esto, Isabelle. No planeé nada de esto. No, pero aquí está, dijo ella, escrutando su rostro con la mirada. Y tienes que descubrir qué es lo que realmente quieres. Si quieres vivir conmigo, tienes que entregarte por completo. No mires más por encima del hombro. Tragó saliva con fuerza. ¿Y si no puedo? Ella le sostuvo la mirada durante un largo momento y luego asintió, su voz apenas era más alta que un susurro. Entonces caminé. El aire entre ellos se sentía pesado por las palabras no dichas, por años de planes que se desmoronaban en un instante. Él quería luchar por ella, pero la verdad era que ya no estaba seguro de por qué luchaba. Después de que Isabelle se fue, Alexander se encontró en la habitación de los niños que alguna vez había imaginado para los hijos que pensaba que tendría con ella. Ahora estaba vacía, un recordatorio de la vida que había deseado, una vida que parecía estar cada vez más lejos de su alcance. Esa noche, se encontró afuera de la casa de Catherine. No tenía intención de venir, pero sus pies lo habían llevado hasta allí sin pensarlo conscientemente. Catherine abrió la puerta con expresión indescifrable. ¿Pasó algo?, preguntó, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Pasó junto a ella y entró en la sala de estar, donde había juguetes esparcidos por el suelo y se oía el tenue sonido de un cuento para dormir que se reproducía en la habitación de los gemelos, en el piso de arriba. No respondió de inmediato, sino que dejó que la realidad de todo se instalara a su alrededor. Finalmente, habló. No sé cómo hacer esto. Catherine se sentó frente a él, cruzando las manos sobre su regazo. No espero que lo averigües todo de la noche a la mañana, Alex. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. Me los quitaste. Me quitaste la posibilidad de elegir. Ella asintió con la cabeza, con voz suave pero firme. Lo sé. Y no puedo cambiar eso, por mucho que lo desee. Soltó una risa amarga. Siempre tuviste una manera de tomar decisiones por los dos. Catherine dudó antes de volver a hablar. Tenía miedo. No quería que ellos pasaran por lo que tú pasaste con tu padre. La forma en que excluyes a la gente, la forma en que construyes muros. Tenía miedo de que crecieran sintiéndose como un elemento secundario en tu ambición. Alexander se puso rígido. No soy mi padre. Lo sé,
dijo ella con dulzura. Pero todavía estás luchando por las mismas batallas que él, Alex. Y no tienes por qué hacerlo. No con ellos. La miró y vio algo en sus ojos que lo inquietó, esperanza. No por ellos, sino por la familia que podrían formar para Olivia y James. Y por primera vez, se preguntó si era capaz de darles eso. Se puso de pie, sintiendo el peso de todo presionándolo. No sé qué se supone que debo hacer. Catherine esbozó una pequeña sonrisa triste. Sé su padre. El resto vendrá. Se fue sin decir una palabra más, el eco de su voz lo siguió en la noche. No estaba seguro de poder dejar atrás el pasado, de si podía perdonar a Catherine por lo que había hecho. Pero por mucho que quisiera huir de todo aquello, sabía una cosa con certeza. No podía huir para siempre. Alexander pasó las siguientes semanas atrapado en un ciclo incesante de indecisión. Cada día parecía un tira y afloja entre la vida que había construido con Isabelle y la que inesperadamente había encontrado esperándolo con Olivia y James. Por más que lo intentaba, no podía equilibrar ambos mundos. El peso de todo aquello era sofocante. Isabelle había regresado a su ático después de una semana de silencio, pero ahora las cosas eran diferentes. La calidez entre ellos se había enfriado y había sido reemplazada por una tensión incómoda que se instalaba en cada conversación, en cada mirada. Ella había sido paciente, más paciente de lo que él merecía, pero Alexander sabía que no duraría para siempre. Una noche, mientras estaban sentados uno frente al otro en la mesa del comedor, Isabelle finalmente rompió el silencio. No puedo seguir con esto, Alex, dijo, dejando su copa de vino con un suave tintineo. Siento que estoy constantemente esperando que tomes una decisión. Y eso me está matando. Alexander miró su plato, moviendo la comida distraídamente. Solo necesito más tiempo, murmuró, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Isabelle suspiró, sus ojos buscando algo que no estaba allí. No, no lo sabes. Sabes lo que quieres, pero tienes demasiado miedo de admitirlo. Se inclinó hacia adelante, con voz más suave pero firme. ¿Me amas, Alex? ¿O soy solo un escape de todo aquello con lo que no quieres lidiar? La miró y, por primera vez, se dio cuenta de que no tenía una respuesta. Amaba a Isabelle, por supuesto que la amaba, pero el amor no se suponía que fuera tan agotador. No se suponía que se sintiera como una elección entre dos vidas que nunca podrían coexistir. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Catherine apareció en la pantalla y los ojos de Isabelle se oscurecieron con silenciosa frustración. Por supuesto, susurró en voz baja. Siempre es ella. Alexander tomó el teléfono y se quedó mirándolo durante un largo momento antes de silenciarlo y volver a dejarlo. Se trata de los niños. Siempre se trata de los niños, dijo Isabelle, empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie. Y lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Pero me niego a pasar el resto de mi vida siendo un personaje secundario ante tu pasado. Se abrazó a sí misma, luciendo cansada, derrotada. Te amo, Alex, pero ya no lucharé por ti. Si me quieres, si realmente me quieres, entonces demuéstramelo. Se quedó allí sentado mucho tiempo después de que ella saliera de la habitación, con el peso de sus palabras presionándolo contra el pecho como un ancla. Y por primera vez, consideró que tal vez el problema no era Catherine ni los gemelos, tal vez el problema era él. Esa noche, se paró junto a la ventana de su ático, mirando la ciudad que alguna vez había sentido como su reino. Ahora se sentía como en una prisión. A donde quiera que se dirigiera, los recuerdos de su pasado se cernían como sombras, su matrimonio con Catherine, su separación pública, ahora, los hijos que nunca supo que existían. Pensó en su padre, en la forma fría en que se había alejado de la vida de Alexander cuando las cosas se complicaron demasiado. Había jurado que nunca se convertiría en ese hombre. Y, sin embargo, allí estaba, contemplando una huida que le resultaba demasiado familiar. A la mañana siguiente, llamó a Catherine. Necesito verte, dijo con voz entrecortada. Hubo una pausa antes de que ella respondiera. Por supuesto. ¿Cuándo? Esta noche. Catherine llegó a su oficina justo después de que oscureciera, vestida con sencillez y con un rostro indescifrable. Se sentó frente a él y esperó a que él hablara primero.
Por un momento, la miró, recordando cómo eran las cosas antes de que todo se desmoronara. No puedo seguir con esto, dijo finalmente, en voz baja pero firme. Catherine parpadeó, con expresión cautelosa. ¿Hacer qué? Esto, de ida y vuelta. La culpa, la ira, el intento de darle sentido a todo. Se inclinó hacia adelante y juntó las manos. Me voy, Catherine. Me voy al extranjero con Isabel. Vamos a empezar de nuevo. Su rostro permaneció sereno, pero él vio un destello de dolor en sus ojos. ¿Y los gemelos?, preguntó suavemente. Alexander tragó saliva. Creo que es mejor que me aleje. Los labios de Catherine se separaron, como si fuera a discutir, pero los volvió a cerrar, asintiendo lentamente. Entiendo. No sé cómo ser su padre. Admitió, pasándose una mano por el pelo. No sé cómo mirarlos sin pensar en todo lo que perdimos. Exhaló bruscamente. No puedo seguir viviendo en el pasado. Catherine lo observó durante un largo momento, con expresión indescifrable. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte. Sabes, cuando me enteré de que estaba embarazada, me dije a mí misma que los criaría sola si era necesario. Me convencí de que era lo correcto. Ella se giró para mirarlo, con una mirada suave pero firme. Pero siempre esperé que quisieras ser parte de sus vidas. Que tal vez, con el tiempo, me perdonarías. Alexander miró hacia otro lado. Algunas heridas no sanan, Catherine. Ella asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. No te rogaré que te quedes, Alex. Pero un día, te arrepentirás de haberte alejado de ellos. No respondió. En cambio, se puso de pie y pasó junto a ella hacia la puerta. Adiós, Catherine. Ella lo vio irse, con lágrimas en los ojos, pero negándose a caer. Los días siguientes fueron un caos de preparativos y planes. Isabelle se mostró cautelosa, recelosa, pero se ablandó cuando él le aseguró que estaba listo para dejarlo todo atrás. Abordaron el jet privado con destino a Europa, mientras la ciudad de su pasado se encogía bajo sus pies. Mientras surcaban las nubes, Alexander sintió una extraña sensación de alivio, pero también algo más oscuro, arrepentimiento. Había hecho lo que tenía que hacer. Había elegido su futuro, pero en el fondo se preguntaba si acababa de cometer el mayor error de su vida. Las calles de París estaban llenas de vida, con el bullicio de la vida cotidiana, músicos callejeros tocando guitarras, clientes de cafés enfrascados en conversaciones y el tenue aroma a pan fresco flotando en el aire. Alexander caminaba junto a Isabelle, con la mano apoyada en la de ella, y sus abrigos de diseño a juego los protegían de la fresca brisa otoñal. La ciudad se había convertido en su refugio, un lugar donde podía reinventarse sin el peso de su pasado. Y, sin embargo, el vacío persistía. Habían pasado 3 meses desde que se habían ido. 3 meses de cenas a altas horas de la noche, eventos de networking de alto perfil y fines de semana en la campiña francesa. Isabelle se había entregado a su nueva vida con facilidad, adaptándose al ritmo de un mundo del que siempre había querido ser parte. Alexander, por su parte, se encontró haciendo lo que tenía que hacer, diciéndose a sí mismo que eso era lo que necesitaba: distancia, un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Pero, sin importar cuántos buenos vinos bebiera, sin importar a cuántas veladas elegantes asistiera, un dolor silencioso se instalaba en lo más profundo de su pecho. Era un dolor que no podía ahogar en distracciones costosas. Isabelle lo percibía. Ya no hablaba mucho de ello, pero Alexander podía verlo en la forma en que lo miraba cuando creía que no la estaba mirando, en la forma en que a veces dudaba antes de hablar, como si tuviera miedo de lo que él pudiera decir. O peor aún, de lo que pudiera hacer. Una tarde, mientras paseaban por las calles adoquinadas cercanas al Sena, se detuvo ante el escaparate de una pequeña boutique y admiró una delicada pulsera de plata. Alexander estaba a su lado, mirando a través del cristal, pero sin ver nada. «Has estado en silencio hoy», dijo en voz baja. «Siempre estoy callado», respondió él, intentando sonreír. Ella se volvió hacia él, con expresión gentil pero firme. «No, estás distraída. Ya hace tiempo que estás así». Suspiró, metiendo las manos en los bolsillos. «Estoy bien, Isabelle». Ella lo observó por un momento y luego apartó la mirada.
Me pregunto si realmente crees eso. Alexander quería discutir, asegurarle que estaba exactamente donde quería estar. Pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó distraídamente, esperando un correo electrónico del trabajo o un mensaje de texto de Marcus para informarle cómo estaba. En cambio, era un mensaje de un número desconocido. Dudó un momento y luego lo abrió. Una foto llenó la pantalla. Olivia y James, de pie en un parque, abrigados con abrigos diminutos y con las mejillas sonrojadas por el aire fresco. James sonreía tímidamente a la cámara, mientras Olivia levantaba una mano en un gesto torpe. El epígrafe debajo de la foto decía, «Están muy bien». Pensé que querrías saberlo. Catherine. Alexander miró la imagen y sintió una opresión en el pecho que no estaba preparado para experimentar. Tragó saliva con fuerza y su pulgar se posó sobre la pantalla. Por primera vez en meses, sintió que algo se rompía a través de la armadura cuidadosamente construida que había construido a su alrededor. No se dio cuenta de que había dejado de caminar hasta que Isabelle le tocó el brazo suavemente. ¿Alex? La miró, rápidamente bloqueó su teléfono y lo guardó en su bolsillo. No es nada, dijo con voz un poco tensa. Isabelle lo miró fijamente un momento más antes de asentir y volverse hacia el escaparate. Pero él se dio cuenta de que ella no le creía. Y tal vez, en el fondo, él tampoco lo sabía. Esa noche, mientras Isabelle dormía a su lado, Alexander se sentó en el balcón de su apartamento y contempló el resplandeciente horizonte de la ciudad. La foto todavía estaba abierta en su teléfono y se encontró trazando con el pulgar los diminutos y familiares rasgos de sus hijos. Parecían felices. Felices sin él. Catherine había construido una vida para ellos, una vida en la que ya no había espacio para él. Y tal vez, pensó con amargura, así debía ser. Había tomado su decisión. Se había alejado. Para bien o para mal, había elegido una vida libre de complicaciones, libre de recordatorios dolorosos. Pero mientras estaba sentado allí, el peso de su decisión lo oprimía más que nunca. De vuelta a casa, Catherine estaba sentada en la sala de estar, mirando fotos antiguas en su teléfono mientras los gemelos dormían profundamente en sus habitaciones. No esperaba una respuesta de Alexander cuando le envió la foto. Ni siquiera estaba segura de por qué la había enviado en primer lugar. Tal vez una parte de ella esperaba que él sintiera algo, que se diera cuenta de lo que había dejado atrás. Pero no hubo respuesta, ni acuse de recibo. Suspirando, dejó el teléfono y se recostó en el sofá, mirando el techo. A veces todavía le dolía la forma en que él se había ido tan fácilmente, como si no hubieran sido más que un capítulo que podía cerrar. Pero ella había aprendido a dejar ir lo que podría haber sido. Olivia y James eran suficientes. Llenaban sus días de risas, sus noches de propósito. Y, sin embargo, en los momentos de tranquilidad, cuando la casa estaba en silencio y sus pensamientos se colaban, se preguntaba si alguna vez pensaba en ellos. Si alguna vez se arrepentía de haberse ido. En París, Alexander cerró por fin la foto y arrojó el teléfono sobre la mesa. Apoyó los codos en las rodillas y se pasó una mano por la cara. Se había convencido de que irse había sido la decisión correcta. Había hecho lo que tenía que hacer, pero esa noche, por primera vez, no estaba tan seguro. Alexander estaba sentado en la elegante y moderna sala de estar de su apartamento parisino, mirando el vaso de whisky intacto que tenía en la mano. La foto de Olivia y James ardía en su mente, una presencia constante de la que no podía escapar. No importaba cuántas veces se dijera a sí mismo que irse era la decisión correcta, la imagen de sus rostros sonrientes se negaba a desaparecer. Habían pasado días desde el mensaje de Catherine, pero él no había respondido. Se dijo a sí mismo que no tenía sentido, que ya había tomado una decisión. Pero el vacío que sentía en su interior carcomía su determinación y se hacía más fuerte con cada momento de silencio. Isabelle se dio cuenta. Ella siempre lo hacía. «Estás en otro lugar», dijo una noche, parada junto a la ventana mientras las luces de la ciudad proyectaban un suave resplandor a su alrededor. Su voz era tranquila, pero sus ojos delataban el cansancio que sentía. «Y estoy cansado de competir con eso». Alexander levantó la vista de su bebida, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en su pecho. «No lo estoy, no». Ella lo interrumpió suavemente, sacudiendo la cabeza.
Ambos sabemos que lo eres. Ella se acercó y se sentó a su lado, cruzando las manos sobre su regazo. Pensé que irnos nos daría el nuevo comienzo que necesitábamos. Pero todavía estás atado a algo en casa. Suspiró, pasándose una mano por la cara. No pedí nada de esto, Isabelle. No sabía que existían. Lo sé, dijo suavemente. Pero ahora lo sabes. Y te está devorando vivo. Quería negarlo, decirle que esta vida pulida y sin esfuerzo, era todo lo que quería. Pero las palabras se sentían como ceniza en su boca. Isabelle extendió la mano y tomó la suya, agarrándola con firmeza pero con ternura. Te amo, Alex, dijo con la voz cargada de emoción. Pero ya no puedo seguir con esto. No puedo construir una vida con alguien que solo está aquí a medias. Se le encogió el corazón, pero no pudo discutir. Había estado a la deriva, atrapado en un limbo de su propia creación. Isabelle había estado esperando que él la eligiera, esperando una decisión que no estaba seguro de poder tomar. Lo siento, susurró con la garganta cerrada. Isabelle le apretó la mano una vez y luego la soltó. Yo también. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Dejó una breve nota escrita con su delicada letra. Encuentra lo que buscas. Espero que valga la pena. Alexander se quedó sentado con la nota durante un buen rato, mirando las palabras hasta que se desdibujaron. Había querido escapar de su pasado, dejarlo todo atrás y empezar de nuevo con Isabelle. Pero la verdad lo había seguido a través de los continentes, colándose en su vida cuidadosamente organizada y arrastrándolo hacia una realidad de la que no podía escapar. Esa noche, llamó a Marcus. Dime que no lo arruiné todo, dijo Alexander, mirando fijamente el horizonte de París. Del otro lado, Marcus suspiró. ¿Lo hiciste? Pero no es demasiado tarde para arreglarlo. Alexander soltó una risa sin humor. ¿Arreglarlo? ¿Cómo diablos se supone que voy a arreglar algo de lo que me alejé? Tú apareces, dijo Marcus simplemente. Dejas de correr. Y descubres lo que realmente quieres antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras quedaron flotando en el aire mucho después de que terminaron la llamada. Alexander había pasado toda su vida tomando decisiones calculadas, asumiendo riesgos solo cuando lo beneficiaban. Pero por primera vez, se enfrentó a algo que no podía controlar, algo caótico y crudo. Y tal vez ese era el objetivo. 2 días después, Alexander estaba en el aeropuerto, con una sola maleta a sus pies. El billete que tenía en la mano decía Nueva York, pero bien podría haber dicho casa. Mientras subía al avión, sintió una extraña sensación de alivio que se apoderaba de él, mezclada con un miedo que no podía quitarse de encima. No tenía idea de qué le diría a Catherine ni de cómo se enfrentaría a Olivia y James después de todo lo que había hecho. Pero por primera vez en meses, sintió que iba en la dirección correcta. El avión aterrizó en Nueva York bajo un cielo gris y nublado. Alexander salió al aire otoñal, con el familiar horizonte a la distancia. Se sentía extraño estar de vuelta, como si estuviera entrando en una vida que había abandonado pero que nunca había dejado atrás. Mientras se deslizaba en el asiento trasero del auto negro que lo esperaba, dudó antes de darle al conductor la dirección de Catherine. El viaje por la ciudad le resultó dolorosamente familiar, cada calle era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Sus dedos tamborileaban sobre su rodilla, la tensión bullía bajo su cuidadosamente compuesta apariencia. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si los gemelos ya lo habían olvidado? Se sacudió esos pensamientos y se concentró en el momento que tenía por delante. Cuando el auto se detuvo frente a la casa de Catherine, se quedó sentado allí un largo rato, mirando la familiar puerta roja. La misma corona que ella solía colgar durante el otoño todavía la adornaba, un recordatorio de que, si bien su vida había cambiado, la de ella había continuado sin él. Finalmente, salió y caminó hacia la puerta, con el corazón palpitando en su pecho. Levantó la mano para tocar, dudó por un momento y luego apoyó los nudillos contra la madera. La puerta se abrió y allí estaba ella. Catherine estaba allí, con el pelo recogido hacia atrás, vestida con un suéter suave y unos vaqueros. Parecía sorprendida, pero no del todo conmocionada, como si hubiera estado esperando que ese momento llegara en algún momento. Alexander, dijo con voz cautelosa pero tranquila. Hola, dijo él torpemente.
¿Podemos hablar? Catherine lo observó por un momento antes de hacerse a un lado. Entra. La casa olía a vainilla y a algo cocinándose en el horno. Era cálida, había gente viviendo allí y Alexander sintió una punzada de arrepentimiento por no haber sido nunca parte de ella. Se quedó de pie, incómodo, en la sala de estar, sintiéndose como un extraño en lo que debería haber sido su hogar. Sus ojos se posaron en las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Fotos de Olivia y James en el parque, en cumpleaños, con disfraces de Halloween. Una vida que había extrañado. Catherine se cruzó de brazos y lo miró con atención. ¿Qué haces aquí, Alex? Suspiró, frotándose la nuca. ¿Yo? Necesitaba verlos. Ella asintió lentamente. Están en la escuela ahora mismo. Hubo un momento de silencio entre ellos antes de que ella volviera a hablar, esta vez con voz más suave. No pensé que volverías. Yo tampoco, admitió, hundiéndose en el sofá. Pero no podía dejar de pensar en ellos. Sobre lo que dejé atrás. La miró con expresión cruda. Cometí un error. Catherine se sentó frente a él, con los ojos en guardia. ¿Y ahora qué? ¿Esperas retomar lo que dejaste? Él negó con la cabeza. No sé qué espero. Solo, sé que no quiero seguir huyendo. Quiero estar en sus vidas, Catherine. Ella lo estudió durante un largo momento, sopesando sus palabras cuidadosamente. No es tan sencillo, dijo finalmente. Te fuiste, Alex. Y yo tuve que recoger los pedazos. He estado intentando darles una vida estable sin ti. Lo sé, dijo con voz tensa. No estaba preparado antes. Pero ahora lo soy. Quiero conocerlos. Catherine suspiró, pasándose una mano por el pelo. No quiero que les hagan daño. No les haré daño, dijo con firmeza. Solo necesito una oportunidad. Antes de que pudiera responder, el sonido de unas vocecitas resonó en el pasillo. La puerta principal se abrió y Olivia y James entraron corriendo, con sus mochilas rebotando detrás de ellos. Olivia fue la primera en verlo y abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Mami, es el hombre del parque. Catherine los miró y luego volvió a mirar a Alexander. Sí, cariño. Este es tu papá. James lo miró fijamente, con el ceño fruncido por la curiosidad. ¿De verdad eres mi papá? Alexander se agachó y los miró a ambos con una expresión que Catherine no había visto en años. Una calidez genuina. Sí, amigo. Lo soy. Olivia se rió entre dientes, corrió hacia él y lo abrazó sin dudarlo. Hola, papi. A Alexander se le hizo un nudo en la garganta y la abrazó de vuelta, apoyando suavemente la mano en el hombro de James. Hola, cariño. Catherine los observó, con una mezcla de emociones en su rostro, cautela, esperanza y algo más. Había estado enojada con él durante mucho tiempo, pero al verlo ahora, con sus hijos, se dio cuenta de que todavía había una pequeña parte de ella que quería que se quedara. Alexander la miró, sus ojos pidiendo en silencio una oportunidad. Ella exhaló lentamente y asintió. Está bien, Alex. Vayamos paso a paso. El alivio que lo invadió fue abrumador. No estaba seguro de a dónde lo llevaría ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Más tarde esa noche, mientras observaba a Olivia y James jugar con sus juguetes, Catherine se sentó a su lado en el sofá, con una sonrisa cautelosa pero genuina en su rostro. Bienvenido a casa, Alex. Y por primera vez en años, lo creyó. Si disfrutaste esta historia de amor, pérdida y segundas oportunidades, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nunca más una historia conmovedora. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. ¿Crees que Alexander tomó la decisión correcta? Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.